Buenas tardes, mi nombre es Ana Paola Canaval Álvarez, soy docente del Colegio Distrital Ciudadela Educativa de Osa, licenciada en Básica y con énfasis en lengua castellana, aspirante a magíster de la Universidad de La Sabana. La presente investigación plasma las transformaciones de mi práctica de enseñanza en torno a las acciones constitutivas de planeación, implementación y evaluación, como docente de lengua castellana, haciendo intervención con estudiantes de cuarto de la jornada tarde. Agradezco a mis pares de trabajo, especialmente a mi asesora María Janet Morales, quien con su esfuerzo y dedicación orientó todo mi proceso de reflexión. A continuación, los invito a un recorrido por este trabajo de investigación. Antecedentes de la práctica de enseñanza. Mi trayectoria como maestra inicia a los 14 años en el Instituto Politécnico Nacional Femenino, colegio con modalidad de bachiller pedagógico, en donde fui ayudante en grado octavo y luego practicante en noveno, décimo y 11. Dichas prácticas las realizaba en colegios distritales. Considero que el ser bachiller pedagógico es mi primer hito como docente, ya que las clases llevaban una secuencia al enseñar, juego de motivación al tema, explicación de contenidos, toma de apuntes y evaluación. Al culminar mis estudios inicié mi vida laboral siendo menor de edad y a partir de ahí estuve enseñando por aproximadamente 18 años en instituciones de carácter privado y 5 en sector oficial. Estos son algunos colegios donde trabajé. Y estas son otras instituciones también privadas, pero de carácter católico. Allí siempre tuve a mi cargo grados de primaria y enseñaba las áreas fundamentales. Considero que el segundo hito como docente es haber trabajado en colegios privados, ya que mis prácticas se ajustaban dependiendo de los requerimientos de cada institución, por proyectos, en otras con un alto grado de rigurosidad en el diario de campo, y en otras haciendo pruebas preparatorias a las del Estado. Un tercer hito como docente es haber trabajado en algunos colegios católicos, pues las prácticas de enseñanza estaban mediadas por esta formación acorde a mi religión. Inicié mis estudios de licenciatura de lengua castellana en el año 2005 en la Universidad del Tolima a distancia. Luego de graduarme en el 2010, algunos colegios tuvieron en cuenta mi énfasis para que enseñara el lenguaje. Desde la titulación, mis prácticas de enseñanza empezaron a cambiar poco a poco, pues empecé a preocuparme mucho más por afianzar en los niños procesos de lectura y escritura. Un cuarto hito es haber pasado de enseñar de colegio privado a público, pues desde allí empecé a tener más libertad de cátedra. Desde agosto del 2015 trabajo en el Colegio Distrital Ciudadela Educativa de Osa, en la jornada tarde. Y siento que el haber manejado las metodologías mencionadas anteriormente ha permeado mi manera de enseñar y las estrategias a implementar en cada grado que he tenido. Actualmente enseño en el área de lengua castellana en 5 cuartos de la jornada tarde. En resumen, estos fueron los hitos que marcaron mis prácticas de enseñanza. La siguiente es una línea de tiempo que ilustra mi trayectoria como docente. Contexto en el que se desarrolla la investigación. El término contexto abarca múltiples elementos que son necesarios conocer. Según López del Valle, es el entorno en el que transcurre cualquier hecho o acontecimiento que generalmente influye en la educación del individuo, razón por la cual es determinante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El Colegio Ciudadela Educativa de Osa está ubicado en la localidad séptima de Osa, en la UPZ del Porvenir. Alrededor de él se encuentran algunos centros comerciales y la Universidad Distrital. Allí se presentan algunos problemas como consumo y expendio de sustancias psicoactivas, consumo de bebidas alcohólicas, maltrato físico y verbal hacia los niños, generando esto un detrimento de la calidad de vida de sus habitantes. La institución educativa tiene una sede única y logra tener una cobertura de 6.989 estudiantes en 2 jornadas académicas. El 50% de la población pertenece a familias nucleares y el 40% conviven con su madre únicamente. El 10% de la población pertenece a familias recompuestas o conviven con familias extensas y otros cuidadores. La institución tiene estipulado hace 4 años en su PEI el enfoque de enseñanza para la comprensión,
lo cual determina cambios en las mallas curriculares y en el sistema de evaluación de estudiantes. La presente investigación se llevó a cabo con el curso 4.4 del año 2019 y el curso 4.3 del año 2020. Prácticas de enseñanza al inicio de la investigación. La práctica de enseñanza está constituida por una serie de acciones que le dan sentido y que deben ser objeto de la reflexión constante por parte del docente. Estas acciones constitutivas se pueden categorizar en acciones de planeación, acciones de intervención y acciones de evaluación. Al inicio de la maestría, las tres acciones estaban mediadas por las unidades didácticas, texto que elaboran los docentes desde el inicio del año y en el que se tienen en cuenta los lineamientos de cada área y los derechos básicos de aprendizaje. También especifican logros, objetivos, utilización de TIC, teoría de acuerdo a la temática, actividades de acuerdo al tema y proceso de evaluación. La planeación se restringía a la elaboración de la unidad didáctica, mencionada anteriormente, para luego ser desarrollada en cada trimestre. A la par se planeaban actividades sueltas para cada día teniendo en cuenta el tema y un objetivo, la mayoría de ellas para que el estudiante las hiciera de manera individual, sin tener en cuenta sus intereses ni los contextos donde se desarrolla. No se contaba con un formato estructurado ni acorde al enfoque de la enseñanza para la comprensión. La implementación de una clase iniciaba con una actividad de motivación, luego se explicaba a los estudiantes el tema, el objetivo de la clase y lo que debían realizar y entregar para ser evaluado. Después se procedía a explicar la temática por medio de una lectura, un mapa conceptual y nombrando diversos ejemplos. Luego se hacía la consignación correspondiente, una transcripción de la información y finalmente desarrollaban las actividades del texto para ser evaluadas. No se consideraban las ideas previas de los estudiantes ni las preguntas que surgían a lo largo de la clase. Tampoco había una preocupación por evidenciar la comprensión de los niños. Predominaba la explicación magistral. Los estudiantes siempre estaban organizados en fila, pues se pensaba que lo fundamental era mantener la disciplina. En cuanto a la evaluación, lo que se tenía en cuenta era la finalización de cada unidad didáctica, y en otras clases evaluaciones y talleres escritos. En la escritura se evaluaban elementos como ortografía y letra. No se daba la oportunidad de reescribir un texto dando una calificación al final. De igual forma, la comprensión lectora se evaluaba únicamente mediante los textos que estaban dentro de la unidad y de manera individual y silenciosa. La evaluación de la oralidad era prácticamente nula, pues no se generaban espacios de participación. La evaluación era sumativa, de tipo cuantitativo, no había retroalimentación y no se tenían en cuenta los ritmos de aprendizaje de los niños. Para concluir, no se pensaba en reflexionar sobre la manera de planear, implementar y evaluar en torno a las clases. Metodología de la investigación. El objeto de la investigación es la misma práctica de enseñanza, su alcance descriptivo abordada desde un enfoque cualitativo. El diseño metodológico es la investigación-acción según Bausela 2004. Lo fundamental de la investigación-acción es la exploración que el profesional hace, no tanto por su contribución a la resolución de problemas, sino su capacidad para que reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir mejoras progresivas. Del mismo modo, cada ciclo de reflexión se desarrolló de acuerdo con la primera fase de la metodología Lesson Study, la cual propone una serie de etapas que orientan el trabajo colaborativo entre pares: definición de foco o problema, diseño de lección, implementación, recolección de evidencias, reflexión y discusión de lo ocurrido y análisis de hallazgos para hacer una nueva implementación. Teniendo en cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿cómo la transformación de la práctica de enseñanza de una docente de lengua castellana fortalece el desarrollo de las habilidades de escritura en los estudiantes de grado cuarto? Objetivo general: analizar cómo la transformación de la práctica de enseñanza de una docente de lengua castellana fortalece las habilidades de escritura en los estudiantes de grado cuarto. Objetivos específicos: analizar el ejercicio de la planeación con el fin de mejorar las prácticas de enseñanza. 2. Identificar las estrategias didácticas para desarrollar en los estudiantes la producción textual. 3. Evaluar el nivel de avance de escritura de los estudiantes.
Como categorías de análisis se encuentran planeación bajo la enseñanza para la comprensión, la escritura y la evaluación de la escritura. Y como subcategorías están los desempeños de comprensión y la evaluación, las propiedades textuales, la retroalimentación y visibilización del pensamiento. Como categoría emergente, a partir de la virtualidad surge la planeación conceptual. Para el registro del proceso de investigación se usaron los siguientes instrumentos: formatos de planeación, unidad didáctica, trabajos de estudiantes, rúbricas de evaluación y rutinas de pensamiento. Ciclos de reflexión. En este proyecto de investigación se realizaron 4 grandes ciclos de investigación, 3 de manera presencial y el último de manera virtual. Para el desarrollo tuvo en cuenta 2 aspectos: el primero, planear bajo la EPC, y 2, la planeación colaborativa de la metodología Lesson Study. Según Flores 2015, la definición de la EPC y sus elementos son: indagación dirigida a una meta y propuesta a los estudiantes por medio de una pregunta generadora que les llame la atención para la exploración, con base en la cual se diseñan actividades, metas de comprensión y desempeños esperados del estudiante en la exploración que realizan. Ciclo 1. En el primer ciclo de reflexión se realizó la primera planeación con formato bajo la EPC. En este, los estudiantes tuvieron como pretexto un juguete favorito para describirlo utilizando una rutina de pensamiento que conectó sus conocimientos previos a través de la descripción al tema de categorías gramaticales. Hicieron clasificación de palabras, formación de oraciones, producción de texto literario de manera grupal y puesta en escena de dicho escrito. La recolección de datos se hizo mediante guía rejilla evaluativa. El proceso de evaluación fue permanente, con criterios para evaluar la oralidad, la escritura de los estudiantes. Algunas de las reflexiones que emergen del ciclo son: es posible visibilizar el pensamiento a través de rutinas de pensamiento, donde los estudiantes relacionen un objeto que pertenece a su contexto familiar con el nuevo contenido a desarrollar. 2. Las categorías gramaticales pueden ser fácilmente utilizadas para la producción textual de cualquier tipo de texto. Ciclo 2. En el segundo ciclo se tienen presentes las fortalezas del ciclo anterior para seguirlas implementando. Sin embargo, se desarrollan más desempeños de comprensión con propósitos claros e hilados entre uno y otro, con el fin de que el contenido, que esta vez es prefijos y sufijos, quede mejor interiorizado y pueda ser utilizado en la producción de cuentos y poesías. El proceso de valoración continua se mejora al manifestar a los estudiantes criterios claros de evaluación. Se comienza a hacer una retroalimentación individual y oral. Según Morales y Restrepo 2015, la retroalimentación es fundamental para que los estudiantes tengan claro dónde se ubican en su proceso. Se constituye en una excelente alternativa de aprendizaje, ya que así se fortalecen los aspectos positivos y se reconocen en situaciones difíciles una oportunidad de mejoramiento. Ciclo 3. En el tercer ciclo, aunque se cambia de grupo, ya se nota una intención de la docente de planear desempeños mejor estructurados para el grupo nuevo que recibe, empezando por hacer una evaluación diagnóstica que arroja algunas debilidades escriturales de los estudiantes para ser tenidas en cuenta en la planeación de desempeños. Según Barrera 2000, los desempeños de comprensión son el corazón del aprendizaje, pues son acciones que necesitan ir acompañadas de mucha reflexión. En este ciclo se propone la producción textual de una clase de texto narrativo por medio de desempeños hilados como son realización de un pretest, observación de videos de narraciones diversas, extracción de elementos de los mismos videos, lectura grupal de diversos textos narrativos y redacción de un texto narrativo con utilización de su peluche favorito. El presente ciclo tuvo que ser interrumpido por la situación de pandemia actual. Ciclo 4 de la presencialidad a la virtualidad. Este ciclo se conforma de 3 microciclos. En el primero se desarrolla el concepto de adjetivo y sus clases. En el segundo se maneja una regla ortográfica y el tercero es una recopilación de los 2 primeros con producción textual de historieta. La planeación se adapta al nuevo contexto y para llegar a la mayoría de estudiantes la docente edita videos en los que se da a conocer el contenido, las metas de desempeños y la evaluación. La implementación cambió en el sentido que ya no es posible garantizar
tener a los estudiantes al tiempo e ir solucionando las inquietudes a medida que se desarrolla la clase. Y como son los padres de familia quienes se conectan y orientan a sus hijos en el proceso de enseñanza, una de las prioridades es poder explicarles con claridad los elementos nombrados anteriormente. Por otra parte, la evaluación tomó más fuerza, pues se destina más tiempo para hacer la retroalimentación. Ahora en la virtualidad, la unidad didáctica cobró más fuerza, ya que es el recurso que todos poseen. Una reflexión importante de este último ciclo es: el cambio que hubo de la presencialidad a la virtualidad generó tanto en padres de familia como en docentes un choque. Sin embargo, la virtualidad trae consigo ventajas. Entre estas, según Moreira y Delgadillo 2015, las más relevantes son el rompimiento de la barrera de la distancia, la rigidez de horarios y la facilidad de la distribución del tiempo de estudio, sumado a la posibilidad de combinarla con las múltiples ocupaciones que conlleva el estilo de vida moderno. Hallazgos. A la luz de las categorías y subcategorías, los hallazgos de la investigación en torno a la evolución de las prácticas de enseñanza fueron: categoría planeación bajo el enfoque de la EPC. Al inicio de la maestría, la planeación se registra la utilización de la unidad didáctica. A medida que se desarrollan los ciclos, hay una evolución en torno a los desempeños de comprensión, haciéndolos cada vez más claros e hilados entre uno y otro, logrando fusionar conceptos gramaticales con el proceso escritor. De igual manera, la evaluación no se planeaba, era sumativa, cuantitativa y de forma escrita. Con el desarrollo de los ciclos se fortalece la valoración continua, manifestando a los estudiantes criterios claros de evaluación de cada desempeño, valorando todo el proceso, restando ritmos de aprendizaje y haciendo correcciones de tipo oral y escrito. Categoría escritura. En el proceso escritor, en cuanto a propiedades textuales, se da una evolución, pues al iniciar la maestría solo se tenían en cuenta aspectos de forma como ortografía y letra. A medida que avanzan los ciclos se van teniendo en cuenta la redacción, cohesión, coherencia y adecuación. Cabe resaltar que así hayan sido grupos diferentes, la evolución escritural se da de un ciclo a otro por 3 razones. Primero, está mediada por una mirada más amplia de la docente al planear los desempeños. Segundo, al tener en cuenta conocimientos previos de los estudiantes. Y tercero, al evaluar los escritos de los niños. Categoría evaluación de la escritura. Al iniciar la maestría no se pensaba si las actividades visibilizaban el pensamiento de los estudiantes. Con el desarrollo de los ciclos se utilizan las rutinas de pensamiento y el pretest y posttest, que relacionan los conceptos previos con los nuevos, proporcionando a los estudiantes comprensiones alrededor de contenidos y habilidades. De igual forma, al inicio la retroalimentación no se daba, pues no había retorno del estudiante hacia el docente. Desde el primer ciclo hasta el último se mantiene una retroalimentación de vía bidireccional, de tipo oral y escrito en todos los desempeños de comprensión. Comprensiones y aportes al conocimiento. Toda acción de un docente debe estar encaminada a visibilizar el pensamiento de sus estudiantes. Con relación a lo anterior, Tipoldi 2016 afirma que, para que los estudiantes aprendan, hay que asegurar que se desarrolle en el aula una cultura de pensamiento a través del trabajo con disposiciones de pensamiento como indagación, curiosidad, juego de ideas y análisis de temas complejos. Hay mayor motivación para escribir y participar y hacer creaciones de tipo oral cuando se tienen en cuenta los gustos e intereses y juegos de los estudiantes. Para Minerva 2002 es importante resaltar que al introducir estos juegos se propicia la construcción del conocimiento y de hecho el aprendizaje adquirido así es más significativo. Las actividades grupales, aunque generen un poco de desorden e indisciplina, ayudan a la creación de conocimiento colectivo, discusiones, respeto por los puntos de vista de los demás, genera el tener que argumentar las respuestas y finalmente tener la capacidad de ponerse de acuerdo para cumplir con el objetivo de dicho desempeño. Los desempeños con mayor grado de dificultad llevan a una acumulación de habilidades y comprensiones que permiten visibilizar el pensamiento con producciones escritas y orales. Motivar a escribir teniendo en cuenta las propiedades textuales se facilita en cualquier tipo de texto y es el docente quien debe iniciar por trabajar diversos textos literarios y no literarios
proporcionando ambientes de aula diversos y significativos. Conclusiones y recomendaciones. El replantear el ejercicio de planeación que se venía trabajando antes de la maestría con utilización de unidades didácticas para pasar al enfoque de la EPC y mejorar las prácticas de enseñanza fue un total acierto por varias razones. La primera, el poder comprender que el propósito fundamental como docente es que los estudiantes comprendan lo que aprenden. Para Stone, 1999, comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. Los desempeños de comprensión son determinantes al momento de planearlos e implementarlos para mejorar el proceso escritor de los estudiantes. Si se utilizan desempeños exploratorios con miras a reactivar conocimientos previos, desempeños de investigación guiada para orientar al niño en las comprensiones y desaciertos que vayan surgiendo, y desempeños de proyecto final donde se reta al niño a demostrar lo que comprendió a lo largo del proceso, se puede decir que la mayoría de los estudiantes mejoran el proceso de escritura. Stone, 99, nombra al respecto: aprender un conjunto de conocimientos y habilidades para la comprensión infaliblemente exige una cadena de desempeños de comprensión de variedad y complejidad crecientes. Es posible evidenciar los avances de los estudiantes por medio de valoración continua. Cuando el docente está dispuesto a evaluar aportes de los estudiantes con miras a visibilizar el pensamiento por medio de la retroalimentación permanente de sus escritos, esto lo debe hacer de manera oral y escrita, teniendo en cuenta las formas particulares de aprender de algunos estudiantes. El trabajo en equipo debe ser visto como un método de apoyo, pues el tener en cuenta diversas miradas en procesos de planeación, estrategias y evaluación se fortalece el aprendizaje de los estudiantes. La planeación de desempeños debe ir acorde a las metas de comprensión y a la planeación de evaluación, pero se considera que es en los desempeños donde está la clave para desarrollar la escritura. El hecho de que el docente planee detenidamente estos desempeños, teniendo en cuenta parámetros de ley, contexto institucional, local y de aula, y luego los implemente haciendo retroalimentación en cada uno, se considera una estrategia didáctica potente en el desarrollo de la escritura.